A continuación trataremos el segundo tema, la ecuación o principio de Bernoulli. Para entender la ecuación de Bernoulli nos fijaremos en esta imagen y su movimiento. Considerándose un movimiento de un fluido dentro del tubo, se tiene que el trabajo se realizará en dos zonas. Lo ubicaremos en la zona inferior y en la zona superior. El trabajo en la zona inferior sería el trabajo 1 correspondiente al producto entre la fuerza que se está aplicando en esta zona y el radio o eje donde se aplique. En este caso, el trabajo 1 sería igual a presión 1 por área 1, donde presión por área 1 sería la fuerza que se está aplicando en esta zona. Y el eje o radio donde se está aplicando este trabajo es considerado como la distancia x1 o largo 1. Tomando en cuenta que tenemos el área 1 por la distancia 1, podríamos decir que el trabajo realizado en la zona inferior es igual a presión 1 o presión dentro de esta zona por volumen 1 o el volumen presente en esta zona, puesto que el área 1 por el largo es igual al volumen de dicha zona. Y asimismo se tiene que el trabajo realizado en la zona superior también es equivalente a la fuerza por el radio o eje donde se aplica la fuerza. En este caso, la fuerza continúa siendo la presión, solo que ahora cambia que se realiza dentro del área 2, realizada en un eje llamado x2 o distancia 2. Por lo tanto, el trabajo sobre la zona superior o el trabajo 2 sería equivalente nuevamente a la presión por el volumen. En este caso, la presión en la zona superior y el volumen producto de la multiplicación entre el área basal 2 y el largo 2, lo que da el volumen de esta zona. Por lo tanto, estos son los dos trabajos realizados sobre el movimiento del fluido. Por lo tanto, la variación del trabajo realizado sería igual a la presión dentro del volumen 1 por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2. Recordando que la variación del trabajo sería la resta entre el trabajo inicial y el final. Sabiendo este trabajo, tenemos que una parte de este trabajo neto se invierte en cambiar la energía cinética del fluido y otra en modificar su energía potencial gravitatoria. Siendo m la masa del fluido que pasa a través del tubo en un determinado tiempo t, entonces la variación de energía cinética sería igual a 1/2 de m por v2 al cuadrado, siendo v2 la velocidad que lleva en la zona superior, menos 1/2 de la masa del fluido por la velocidad 1 al cuadrado, recordando que esta velocidad 1 es la velocidad que lleva en la zona inferior. Así también, una parte de este trabajo se invierte en cambiar la energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, esta variación sería igual a la resta entre dos cantidades, donde tenemos que m por g por h2 es igual al trabajo de la energía potencial realizado en la zona superior, donde masa continúa siendo la masa del fluido, gravedad la constante de aceleración de gravedad universal y h2 la altura 2 en la que se está realizando este trabajo, menos la masa del fluido por la gravedad en la altura 1. Esta sería la variación de la energía potencial y esta la variación de la energía cinética, es decir, las partes en las que se invierte o se gasta el trabajo mecánico total. Dicho todo esto, tenemos que si aplicamos que el trabajo total es igual a la suma de la variación de la energía cinética con la variación de la energía potencial gravitatoria, llegamos a la siguiente fórmula.
Sin embargo, también es posible en esta larga fórmula reducir algunos factores, como por ejemplo el volumen. Recordando que el volumen es igual al producto entre el área y el largo, tendríamos que el volumen 1 sería igual al área 1 por el largo 1, donde este largo 1 es también igual a el x1 usado anteriormente. Y el volumen 2 también sería igual a el área 2 por el largo 2, donde este largo 2 es igual al x2 usado anteriormente. En base a esto, también podemos recordar que la masa es el producto entre la densidad y el volumen, donde llegaríamos a la fórmula de que la masa es igual al producto entre la densidad, el área y el largo. Por lo tanto, al reemplazar estas masas, tendríamos que la masa en la variación de energía cinética nos dejaría la fórmula de la siguiente manera: 1/2 de la densidad por la densidad del fluido por el área 2 por el largo 2 por la velocidad 2 al cuadrado menos la 1/2 por la densidad del fluido por el área 1 por el largo 1 por la velocidad 1 al cuadrado, sumándole la variación de energía potencial. Ordenando esta fórmula, podríamos enviar a todas las magnitudes con 1 a un lado y las con 2 a un otro, donde nos quedaría que presión 1 por el área 1 por el largo 1 más 1/2 de la densidad del fluido por el área 1 por el largo 1 por la velocidad 1 al cuadrado más masa del fluido por gravedad por altura 1 sería igual a la presión 2 por el área 2 por el largo 2 más 1/2 de la densidad del fluido por el área 2 por el largo 2 por la velocidad 2 al cuadrado más la masa del fluido por la aceleración de gravedad por la altura 2. Lo que se hizo fue enviar a esta parte de la fórmula y a esta hacia este sector y a esta hacia este sector. Así fue el orden. Sin embargo, anteriormente no mencionamos que la masa presente en la energía potencial también era posible reemplazarla por la multiplicación entre la densidad, el área y el largo. Por lo tanto, la ecuación, o la fórmula más bien dicho, nos quedaría así, donde esta masa ya ha sido reemplazada por el producto entre la densidad, el área y el largo. Y así nos queda más ordenada. Sin embargo, esto es posible simplificarlo de una forma para que quede más reducido, lo que nos va a quedar de la siguiente manera. Sin embargo, anteriormente no mencionamos que la masa presente en la energía potencial también era posible reemplazarla por el producto entre la densidad, el área y el largo. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría así, donde la energía potencial nos quedaría la densidad por el área 1 por el largo 1 por la altura 1 por la gravedad, y en este lado nos quedaría que sería igual a la densidad por el área 2 por el largo 2 por la altura 2 por la gravedad. Estando en presencia de esta fórmula es posible reducir términos, los cuales van a ser eliminados así. El área 1 y el largo 1 se repite en estas 3 veces en esta parte de la igualdad. Por lo tanto, es posible eliminarla. Y nos queda que la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 sería igual a, volvemos a eliminar, y nos queda que es igual a la presión 2 por 1/2 de la densidad de la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Dicha toda esta igualdad,
se establece en la mecánica de fluidos que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es una constante en el movimiento de los fluidos. En palabras simples, la suma de la presión, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial por unidad de volumen tienen el mismo valor en todos los puntos a lo largo de un tubo presente en el movimiento de los fluidos. Esta ecuación es de suma importancia en la mecánica de los fluidos ideales y constituye una expresión del principio de conservación de energía. Y como dijimos anteriormente, se considera que en el movimiento existen tres tipos de energía: la energía cinética debido al movimiento, la energía debido a la presión y la energía potencial gravitatoria debido a la elevación o altura. Por esto, también decimos que no se puede plantear en líquidos o fluidos, mejor dicho, que presenten viscosidad. La ecuación de Bernoulli no es una ley física independiente, sino que una consecuencia de la conservación de la energía al fluido ideal. Finalmente, para terminar nuestro largo viaje por la hidrodinámica, damos por conocidas dos ecuaciones de suma importancia en esta área: la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Ambas son fundamentales para el desarrollo y conocimiento de esta rama de la mecánica de los fluidos, trabajada en este video. Y así concluye nuestro viaje. Nos vemos en la If everybody had a